Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lía. Hoy voy a grabar el teórico sobre el tema que vamos a dar sobre Carl Gustav Jung. Este teórico va a estar acompañado con diapositivas. En las medidas que yo las presente voy a ir explicando a ustedes, bueno, de qué se trata su contenido. Voy a empezar a compartir estas diapositivas. Muy bien. Este es el tema entonces del cual vamos a hablar hoy. Carl Gustav Jung, este es mi nombre completo, y vamos a comenzar diciendo quién es o quién era, ¿no? Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung, como la diapositiva lo describe, fue un importante psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo del siglo XX. Contemporáneo de Sigmund Freud, aunque bueno, bastante más joven, 20 años aproximadamente, pero digamos que tuvieron varios años de convivencia en el marco del psicoanálisis, ¿sí? Su teoría se desarrolla en el marco de la psicología analítica. ¿Qué es la psicología analítica? La psicología analítica es un conjunto de métodos, de procedimientos, de técnicas que van a caracterizar su teoría. Una teoría muy particular porque él fue una persona muy particular que incluyó todos los saberes a los cuales tuvo acceso, ¿sí? Una mente muy abierta para su época, y construyó, tomando también, obviamente, la base del psicoanálisis freudiano, su propia teoría. Tuvo seguidores y seguidoras que fueron esparciendo sus conocimientos a través del mundo. Una de ellas es Marie-Louise Bonfrance, ¿sí? Una de las más famosas. Decía que él tenía una mente muy abierta, aceptaba los diferentes saberes, construyó desde la epistemología convergente su teoría, al igual que Pigeon Rivière, ¿no? Que tomaba varias disciplinas para poder construir su conocimiento. Jung se basó de diferentes fuentes, por ejemplo, desde la psicología, se nutrió desde la psicología, desde la antropología, desde la sociología, desde la filosofía, pero también tomó como base saberes ancestrales, por ejemplo, la alquimia, la astrología, el oráculo, proveniente de libros importantes de la filosofía oriental como el I Ching, la mitología, la simbología, se fue nutriendo de diferentes fuentes, porque él fue un viajero que experimentó y vivió en carne propia y se impregnó de las diferentes culturas, ¿no? También de la cultura de las tribus primitivas. Tuvo una metodología terapéutica muy particular, la vamos a desarrollar en el segundo video, pero fue muy particular con sus diferencias con respecto al psicoanálisis freudiano, ¿no? Una psicología tendiente a la exploración profunda de la mente humana, una psicología donde el psicoanalista no se pone en el pedestal. Es una charla muy profunda donde hay lo que se aspira o el objetivo de esta terapia es una transformación mutua, no solamente del analizado, sino también del analista. Y dos conceptos fundamentales de su teoría fueron el del inconsciente colectivo y arquetipos, que vamos a desarrollar más adelante, pero esos son los grandes conceptos de la teoría analítica de Carl Gustav Jung. Vamos, antes de explayarnos sobre el marco sociohistórico, que fue un marco sociohistórico similar, ¿no? Aunque, bueno,
Él fallece, ahí tenemos las fechas de nacimiento y de fallecimiento, 1875 y 1961, o sea que abarcó su vida gran parte del siglo XX, pero en el marco sociohistórico en el que nació Jung fue parecido, ¿no?, en cuanto a su influencia al de Sigmund Freud. Primero vamos a repasar, vamos a ver eh, la biografía, ¿sí? Para después explicar cómo fue en ese momento el marco sociohistórico en el que él nació, ¿no?, y empezó sus primeros pasos como profesional, ¿no?, de la medicina y luego de la psiquiatría. Entonces nace en el año 1875 en Keswick, Suiza, muy cerca del agua, siempre de los lagos, porque esto es importante porque el agua marcó su vida, el contacto con la naturaleza marcó su vida y fue una impronta muy importante en su línea de pensamiento, ¿no? Em, También el contacto con las piedras, él solía sentarse, era un niño solitario que solía sentarse sobre una piedra, pensar de alguna manera sobre la inmortalidad de la misma, ¿no? Y si bien, bueno, era solitario, era muy afectuoso, em, hijo de padre, o sea, el padre de él era pastor luterano, eh, y su madre se caracterizaba por tener un carácter disociativo y místico, lo que marcó los rasgos de su personalidad. O sea que él estuvo atravesado por lo religioso, sin embargo fue crítico de la manera en que el padre o de la religión en particular este, encauzaba de alguna manera, estaba relacionada con lo religioso, ¿no? Como que había una falta de conocimiento y de crítica con respecto a las prácticas que se realizaban. Su madre tenía un carácter disociativo y místico, ¿no? Le habíamos dicho, que era muy particular, y que obviamente fue lo que selló, ¿ah?, en él eh, ciertas ideas o comportamientos con relación a todo lo que era considerado en ese momento paranormal, ¿no? Em, Estudia medicina, pero luego se inclina por la psiquiatría. En este caso hay una similitud con Freud, porque Freud también, cuando accede al manual de neurobiología, dice, bueno, por ahí está mi camino, hasta que después empieza a adentrarse en el mundo de la psiquis, ¿no? Bueno, ya desde la neurobiología, pero después empieza a experimentar con la hipnosis y los tratamientos psicoanalíticos. Jung también, al acceder a un manual de psiquiatría, comienza a encontrarse consigo mismo, ¿no? Como diciendo, esto es lo que me apasiona, por este lado voy, ¿no? Al igual que Freud. En 1900 trabaja en la clínica Burgos-Gottlieb, donde empieza a experimentar en el marco de la psiquiatría como ayudante, y se doctora en psiquiatría en 1905 y pasa a ser médico jefe de la clínica psiquiátrica de la Universidad de Zúrich. Funda su laboratorio de psicología experimental. Bueno, ahí iba a aplicar sus técnicas de la asociación de palabras, ¿no?, que lo pueden ver muy bien en la película Un método peligroso. Él, además de la asociación libre, va a utilizar la técnica de asociación de palabras, mediante la cual él decía una palabra al paciente y medía las reacciones, ¿no?, si eran reacciones dentro de todo normales, o había cierto nerviosismo, carraspeo, tartamudeo, silencios ante determinada palabra, que para él consideraba importantes como manifestaciones del inconsciente.
funda su laboratorio de psicología experimental, entonces dijimos que está basado en esto. Y en 1909, junto con Freud, recibe el grado de doctor honoris causa. También es importante saber que fundan, conjuntamente con Freud, la sociedad, la Asociación Psicoanalítica en Viena, ¿no? En la cual él es su presidente. Al igual que Freud, tiene un periodo de aislamiento. Él se dedica a escribir, pero más que nada a detenerse en la introspección. Él comienza con un proceso de exploración profunda de su psiquis, podríamos decir, y comienza al escribir el libro rojo, un libro que tarda aproximadamente 30 años, ¿no? Varios años en escribirlo. En él va a haber imágenes diferentes que llegan a nivel de su conciencia, pero provienen del inconsciente, y esas imágenes las va a ir volcando en ese libro rojo. Una de ellas, la más importante, que cataloga como sabio, con el cual mantenía conversaciones, es Filemón, ¿sí? El sabio Filemón. También empieza a tener experiencias muy profundas con los internados de guerra. Él tiene una visión muy pichoniana también del abordaje con respecto a las personas internadas con problemas psiquiátricos, ¿no? Él piensa que esas personas deben ser abordadas desde la salud y no desde la enfermedad, ¿no? Deben ser abordadas desde sus capacidades, potencialidades, preguntarse por la vida de esta gente, más allá de atacar sus síntomas, ¿no? Personas en las cuales él visualizaba o observaba que había una suerte de sublimación a través de la construcción de mandalas, ¿no? Como el mandala para él era un camino, que lo vamos a ver más adelante, hacia la integración, hacia la individuación, hacia la creación, ¿sí? En 1921 acá, bueno, les pongo la diapositiva, que comienza la construcción de su casa, una casa que le lleva varios años, una casa muy particular, porque ahí es donde se recluye él con sus pensamientos, él a encontrarse consigo mismo. Tiene forma, la primer torre que construye tiene forma de castillo, ¿sí? Y es como que el centro de ese castillo es como una suerte de mandala. En el centro él irradiaba el calor, se cocinaba, vivía de una forma muy sencilla, y después va construyendo otros 3 edificios, es decir, como si fuesen, él los homologaba a los 4 elementos, ¿no? A los 4 elementos de la naturaleza: aire, fuego, tierra y agua. Y después termina construyendo para un edificio en la parte, hace una construcción en la parte superior, ¿no? Como una unión de todos estos elementos. Esa casa es en Bollinger, ¿no? Hoy en poder de sus herederos. Fallece en junio de 1961 por un accidente cerebrovascular. Ahora sí, bueno, podemos pasar entonces al marco sociohistórico en el que él construye su teoría. Carl Gustav Jung, entonces, vive durante, o sea, sus primeros años, porque hoy podemos decir que el romanticismo y la época victoriana exceden al siglo XIX, se caracterizaba por un movimiento que viene a contrarrestar lo procedente de la Ilustración, ¿sí? La Ilustración estaba centrada en la razón, en las ideas. En cambio, el romanticismo se caracteriza por el
el sentir fundamentalmente, ¿no? Está centrado en el sentir, está centrado en la exploración, digamos, más profunda, ¿no? De nuestros sentimientos. Y es una época caracterizada por grandes artistas, grandes en el marco de la pintura, también en el marco de la literatura, ¿sí? Goya es uno de los referentes, Beethoven, dentro de la música, Oscar Wilde, con el retrato de Dorian Gray. Comienza a visualizarse el aspecto de la sombra, de la cual habla Freud, en obras literarias como Fausto, ¿sí? De Goethe. Él es un admirador de las obras de Friedrich Nietzsche, así habló Zaratustra. Nietzsche va a hablar a través de su obra de el superhombre. Zaratustra va a hablar de las transformaciones del espíritu y del superhombre, no como un superhéroe, sino como una persona que viene a encontrarse a sí mismo, a liberarse de las imposiciones y de los prejuicios, porque él consideraba que era una época donde el hombre había una suerte de nihilismo, de no importar el otro, de no saber, no encontrar el sentido de la vida, de vagar por el mundo sin importancia, y entonces ese superhombre viene a nacer frente a ese grado de adversidad. Obras como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Que ustedes lo pueden llegar a ver la película, donde justamente se muestra su lado oscuro y su lado claro, ¿no? De lo cual va a hablar Jung, de los opuestos complementarios y necesarios, ¿sí? Frank, es una de las otras. Bueno, esta es la casa de Bollinger, y esta es una de las de lo que él ha escrito acerca de la casa, ¿no? Es una de sus manifestaciones. Es un espacio para el reino subterráneo de la psiquis, se presentan pensamientos que se remontan siglos atrás y al mismo tiempo anticipan un lejano futuro. Quería construir una morada que se correspondiera a los sentimientos originarios del hombre. Es un lugar de maduración, de seno materno, en el que es posible ser lo que fui, lo que soy y lo que seré. Bueno, en el próximo video continuamos con las fuentes y con las diferencias que sostenía con Freud. Sí, gracias.